Bueno, bienvenidos. Hoy es 15 de abril del año 2024. Bienvenidos a este espacio que he denominado Diparroca Podcast. ¿Por qué la iniciativa de este espacio? Porque estamos en medio de una guerra espiritual, en medio de una batalla cultural de fe. ¿Sí? Nosotros tenemos la motivación como apologéticas de la fe cristiana de poder dar esta buena batalla de la fe con base en principios establecidos en la palabra de Dios. Y para esto, muchos nos hemos hecho demasiadas preguntas acerca de cómo debemos dar una buena batalla cuando quieren atacar nuestra fe. La mejor forma de hacerlo es conociendo y sabiendo que nos van a preguntar. La pregunta del día de hoy es, ¿qué hace que la Biblia sea tan especial? ¿Te has preguntado eso? El cristiano cree y enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios revelada, aunque fue escrita por hombres. El autor original fue Dios Todopoderoso. Esta afirmación no fue hecha ni inventada por la Iglesia, sino que es lo que la Biblia afirma de sí misma. La palabra del Señor permanece para siempre, como dice en la cita bíblica primera de Pedro 1:25. Toda la escritura es inspirada por Dios. Encontramos esa cita bíblica en 2 de Timoteo 3:16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa cita bíblica la encontramos en 2 de Pedro 1:21. Podemos ver que más de 2000 veces en el Antiguo Testamento solamente hay cláusulas como, y Dios habló a Moisés. La palabra del Señor vino a Jonás y Dios dijo. Además, la Biblia dice ser un registro de las palabras y los hechos de Dios. Así que se considera a sí misma como la palabra de Dios. El solo hecho de que la Biblia afirme que es la palabra de Dios no aprueba que lo sea, pues hay otros libros que afirman lo mismo. La diferencia está en que las escrituras contienen evidencias indisputables de que son la palabra de Dios. Una razón por la cual la Biblia es diferente a otros libros en su unidad es que este libro fue compuesto por hombres. Su unidad deja ver la mano del Todopoderoso. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años por más de 40 autores humanos diferentes, de procedencias muy variadas, como Josué, que él era general, Daniel, que fue un primer ministro, Pedro, que era un pescador, y Nehemías, que era un copero. Los autores de los diversos libros escribieron en lugares diferentes, tales como el desierto. Moisés lo escribió ahí. La prisión, el lugar donde estuvo Pablo, y el exilio en Patmos, Juan. Los escritos bíblicos fueron compuestos de 3 continentes diferentes. Los encontramos en Asia, África y Europa, y en 3 idiomas diferentes, que fueron hebreo, arameo y griego. El contenido de la Biblia trata muchos temas controversiales. Sin embargo, la Biblia tiene unidad desde el principio hasta el fin. Se desenvuelve la historia del plan de Dios para salvar a la humanidad. Esta salvación se realiza a través de la persona de Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en Juan 14:6. Jesús mismo testificó que Él era el tema de toda la Biblia. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí, porque si creyereis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esto lo podemos encontrar en Juan 5:39, versículo 46 y versículo 47 también. En otro lugar, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vemos en Lucas 24:27, también lo vemos en Lucas 24:44. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, vemos la preparación. Si vamos a Isaías 43, vemos el plan que tiene el Señor. Los evangelios son la manifestación. Juan 1:29. El libro de los Hechos es la propagación. Hechos 1:8. Las epístolas dan la explicación. Eso lo encontramos en Colosenses 1:27. El Apocalipsis es la consumación. Apocalipsis 1:7. Toda la Biblia habla de Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo habla de Jesús. Toda la Biblia es una unidad en la cual cada parte necesita las otras para ser completa, ¿sí? El doctor Albrich lo explica de esta manera. Para los escritores del Nuevo Testamento, la Biblia hebrea era las Santas Escrituras y ellos eran los herederos directos de sus profetas. Es, por lo tanto, imposible entender el Nuevo Testamento sin reconocer que su propósito fue complementar y explicar la Biblia hebrea. Todo intento de volver a las fuentes del cristianismo sin aceptar toda la Biblia como nuestra guía queda así condenado al fracaso. Si todavía alguien pensara que esto no es algo maravilloso, nos gustaría hacerle el siguiente reto. Escuchen bien. Reúna 10 personas de la misma zona, con un fondo educativo similar. Todas hablan el mismo idioma y todas son básicamente de la misma cultura. Luego, sepárelas y pídales que escriban su opinión sobre un solo tema controversial, como el significado de la vida. Cuando hayan terminado, compare las conclusiones de estos 10 escritores. Pregunta, ¿están de acuerdo entre ellos? Por supuesto que no. Sin embargo, la Biblia no tuvo solo 10 autores, sino 40. No fue escrita en una generación, sino en un periodo de más de 1500 años. No por autores de la misma educación cultural e idioma, sino con una educación muy diferente. Muchas culturas diferentes, de 3 continentes y en 3 idiomas diferentes. Y finalmente, no solo un tema, sino centenares de temas. Sin embargo, la Biblia es una unidad de las Escrituras entre las muchas que apoyan la afirmación de la Biblia de que es la divina palabra de Dios. Otras que se podrían explicar con detalle son el testimonio de la iglesia primitiva, el testimonio de la historia y la arqueología, y la evidencia de las vidas transformadas a través de los siglos, por nombrar unas pocas. Estos factores llevaron al gran arqueólogo Albrich, del cual hemos venido hablando, a la siguiente conclusión. Escuchemos bien. La Biblia sobresale en contenido por encima de toda la literatura religiosa anterior a ella, y de la misma manera sobresale también por encima de toda la literatura posterior, en la sencillez directa de su mensaje y la universalidad de su atractivo para todos los hombres de todas las tierras y épocas. La Biblia es especial, es de carácter único. Ningún otro libro
tiene tales credenciales. Ningún otro libro ni siquiera se acerca a ella. Inglaterra tiene 2 libros, la Biblia y Shakespeare. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. ¿Qué tal esta reflexión? Víctor Hugo escribe esto. Como venimos hablando de esta guerra espiritual, de esta batalla cultural de fe, ¿sí? Necesitamos hacer un vallado, una valla de protección y conocer cómo podemos ser apologéticas de nuestra fe cristiana, que está cimentada en la palabra de Dios. Ningún otro libro reúne las características ya mencionadas de las cuales hablamos anteriormente. Si te gustó este primer podcast, dale like, compártelo y suscríbete. Bendiciones.